Hoy nos vamos a meter de lleno en la vida de una figura que sinceramente es alucinante, Santa Eufrosina de Alejandría, que es muy venerada sobre todo en la tradición cristiana oriental. Sí, Y es que el punto de partida de esta historia, la verdad, te engancha desde el minuto uno. totalmente. Tienes a una joven noble, rica, con un futuro matrimonial ya casi pactado, Sí, y de repente toma una decisión tan bestia que lo pone todo patas arriba, para ella y sobre todo para su padre. y para entenderla tenemos que tener claro de dónde viene la información. ¿Ah, sí? Las fuentes son textos muy específicos como la leyenda dorada o las Vitae Patrum. Un momento, antes de empezar, para situarnos, has dicho textos agiográficos. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Son biografías fiables como las entendemos hoy o es otra cosa? Muy buena pregunta, porque es la clave de todo. Agiográfico viene a significar vida de santos. Vale, Su objetivo principal no era la precisión histórica, con datos y fechas contrastadas, ¿sabes? no. Era inspirar, enseñar una lección moral. Piensa que la leyenda dorada, por ejemplo, era como el bestseller de las vidas de santos en la Edad Media. O sea, que no buscaban contar lo que pasó, sino el significado de lo que pasó. Exacto, son relatos para edificar, para construir la fe. Entendido. Nos movemos más en el terreno del significado que en el de la crónica. Pues con eso en mente vamos a la historia. Empieza en Alejandría, ¿no? Eufrosina nace en una familia muy rica. Riquísima. Su padre, Pafnucio, es un hombre poderoso y, al parecer, muy piadoso. Y hay un detalle que lo condiciona todo. ¿Cuál? Fue una hija tardía, muy deseada. Sus padres llevaban años sin poder concebir. Ah. Y la historia cuenta que su nacimiento fue visto casi como un milagro. Claro, eso significa que desde el principio Pafnucio vuelca en ella todo, su afecto, sus esperanzas y, sobre todo, sus planes. Exacto. La imagen que nos llega es la de una joven de una belleza, vamos, extraordinaria. Pero todo se tuerce cuando su madre muere. Era muy joven, ¿no? Tenía solo 11 años, y su padre se obsesiona con asegurarle el mejor futuro posible. Que en esa época significaba una cosa. Un matrimonio ventajoso que consolidara el estatus de la familia. Pero mientras el padre planifica su futuro material, por dentro, en Eufrosina, está ocurriendo algo. Completamente distinto. Sí, No es una rebeldía de adolescente, ¿sabes? Es un cambio profundo. El relato habla de una llamada interior. empieza a dejar de lado los lujos, las joyas. Todo eso. Y busca cada vez más la soledad, la oración. Me imagino la tensión en esa casa. El padre organizando fiestas y ella sintiendo que todo eso está vacío. Totalmente. Y ese conflicto interno la lleva a un punto de no retorno. Que es cuando aprovecha que su padre está fuera por negocios. Sí, le pide a una sirvienta que la acompañe a ver a un monje famoso por su sabiduría, un ermitaño. Y en esa conversación, por primera vez, pone en palabras el dilema que la está consumiendo. Le confiesa al monje su deseo de dedicar su vida a Dios, pero también el pánico que le da la reacción de su padre, Claro. que jamás aceptaría perder a su única heredera. Y aquí leí una frase del monje que me dejó helada por su contundencia. No es un consejo suave. No le dice, habla con tu padre, ten paciencia. Va directo a la yugular. Totalmente. Le responde con palabras directas del Evangelio, y el texto recoge la frase literal: quien no es capaz de dejar a su padre, a su madre y todas las cosas por el reino de los cielos, no puede ser discípulo de Cristo. Es una bomba. Una bomba. Le está diciendo que tiene que elegir, que no hay un camino intermedio. Y esas palabras son la chispa que lo enciende todo. La decisión está tomada. Se da cuenta de que no puede esperar más. El problema ya no es el qué, sino el cómo. Claro. ¿Cómo escapar de un padre tan poderoso que la buscaría por todas partes? Su razonamiento es implacable. Piensa, a ver, si me voy a un convento de mujeres. Es el primer sitio donde la buscaría. La sacaría de allí a la fuerza. Exacto. ¿Y si me quedo en casa? La obliga a casarse. Ve que, como mujer, todas las puertas están cerradas. Y es entonces cuando se le ocurre una solución que nadie, vamos, absolutamente nadie podría imaginar. Es que el plan es de una audacia increíble. Una noche se corta el pelo, se viste con ropa de hombre y huye de su mansión. ¿Sí? Pero lo más alucinante no es solo eso. ¿A dónde va? A un monasterio masculino, y no uno cualquiera. ¿No? A uno que su propio padre frecuentaba y al que daba, bueno, generosas donaciones. Un momento. Se presenta en el monasterio que su propio padre financia. La audacia de esa decisión es de película. ¿Y nadie sospechó nada? ¿La dejaron entrar sin más?
Absolutamente nada. Y eso es lo más increíble. Llega a la puerta y le dice al abad que su nombre es Esmarágodo, Esmarágodo. que es un eunuco que huye de las tentaciones de la corte y que solo desea servir a Dios. Y se lo creen. El abad, según el relato, queda impresionado por el fervor y la humildad de ese joven. Lo admite sin dudarlo. Vale, ha conseguido entrar, pero una cosa es entrar y otra es mantener el engaño durante años en una comunidad tan cerrada. ¿Cómo le fue dentro? ¿Consiguió pasar desapercibida? Pues todo lo contrario. Y aquí es donde la historia da otro giro alucinante. A ver, Eufrosina, ahora como el monje Esmárgado, no se limita a esconderse, florece. florece. El relato nos cuenta que progresa a una velocidad asombrosa en su vida espiritual, en la oración, en lo que se conoce como ascesis. Frena un segundo. Para quien no lo sepa, ¿qué es exactamente la ascesis? Suena a algo muy duro. A ver, básicamente es la disciplina espiritual a través de la renuncia. Vale. Implica prácticas como el ayuno, pasar noches en vela rezando, el silencio. Es como un entrenamiento del espíritu, ¿sabes? Como un atleta que entrena su cuerpo. Justo. Pues Esmeraldo, sea Eufrosina, se convierte en un atleta espiritual de élite. Tanto que su fama empieza a correr como la pólvora dentro del monasterio. Sí, otros monjes más mayores, con más experiencia, empiezan a buscar a él, a Esmeraldo, para pedirle consejo espiritual. Y aquí tenemos que pararnos porque este punto es brutal. Es brutal, sí. O sea, en el momento en que se quita la etiqueta de mujer, de repente su sabiduría es valorada por todos. Por hombres que, fuera de esos muros, la habrían ignorado o la habrían visto solo como un objeto para el matrimonio. Es una idea potentísima. Su santidad y su inteligencia eran las mismas, pero necesitaba un disfraz masculino para que su voz fuera escuchada y respetada en esa comunidad. Exacto. Y eso nos dice muchísimo sobre las estructuras de poder de la época. Su valía espiritual era intrínseca, pero el reconocimiento de esa valía dependía por completo de su identidad de género percibida. Como Esmaragdo tenía autoridad, como Eufrosina solo tenía un destino: casarse. Pasan los años, 38 años, según algunas fuentes. 38. Y llegamos a la escena que es el corazón de toda la historia, la más dramática. El padre, Pafnucio. Nunca se recuperó. La desaparición de su hija lo dejó destrozado. Y en su desesperación, buscando consuelo espiritual, alguien le recomienda hablar con el monje más sabio y santo del monasterio. Un tal Esmaragdo. Un tal Esmaragdo. Me parece increíble que el padre en su momento de mayor dolor acabe buscando consuelo precisamente en el lugar donde está su hija escondida. ¿Esto las fuentes lo presentan como una coincidencia o hay algo más? Claramente es lo segundo. En este tipo de relatos, nada es casual. Es la providencia. Es un encuentro orquestado por la providencia para mostrar la profundidad de la transformación de Eufrosina y la ceguera del padre. La escena del encuentro es tremenda. Ella lo reconoce al instante, claro. Al momento. Pero él la mira y solo ve a un monje demacrado, de rostro afilado. Es incapaz de ver a su hija. Y el relato daba explicación que va más allá del simple disfraz. Sí, Dice que su rostro estaba transformado por la vida ascética, el ayuno y la oración, que su belleza juvenil se había convertido en otra cosa, en una belleza espiritual que él no sabía reconocer. es que su cambio no era solo una máscara. Era el reflejo exterior de una revolución interior. La persona que Pafnucio había conocido, su hija Eufrosina, en cierto modo ya no existía. Se había convertido en Esmaragdo en cuerpo y alma. Y lo más conmovedor es que ella le habla con una ternura infinita. Sí, Le da paz, le dice que no pierda la esperanza de reencontrarse con su hija, que confíe en Dios. Todo sin revelar quién es. y el padre se va de allí consolado pensando que ha estado con un santo, sin tener ni la más remota idea de que acaba de recibir consejo de su propia hija. Esta escena lo condensa todo. El nivel de renuncia al que ha llegado es total. Total. No solo ha renunciado a su riqueza, a su estatus, sino a lo más humano, al reconocimiento y al afecto de la persona que más quería en el mundo. Y lo hace para proteger su vocación. La historia avanza ya hasta el final. Eufrosina, ya anciana y en su lecho de muerte, pide una última cosa: que llamen a Pafnucio. Y el padre acude a la celda del venerable monje Esmaragado para darle su último adiós, sin saber todavía nada. Nada de nada. Y es ahí, en ese momento final, cuando ella le coge la mano y con un hilo de voz le dice las palabras que lo van a cambiar todo para siempre. Le dice, Padre, yo soy tu hija Eufrosina. imagina el shock.
La conmoción de ese hombre. 38 años de búsqueda, de dolor, de misterio, resueltos en una frase. Y lo interesante es que, según el relato, no hay ira, no hay reproche. No. Hay una comprensión abrumadora y repentina. En ese instante, entiende el camino de santidad que Dios había elegido para ella. Un camino que sus planes mundanos nunca habrían permitido. Y el legado de Eufrosina va más allá de su muerte, porque provoca una última transformación. La del padre. Tras el funeral, Pafnucio lo vende todo. Reparte su inmensa fortuna entre los pobres, renuncia a su vida y pide ingresar en ese mismo monasterio. Y el ciclo se cierra de una manera poética y muy potente. Pide vivir en la misma celda que había sido de su hija. Y allí vive como un monje más durante 10 años, hasta su propia muerte. El padre, que perdió a su hija por la fe, finalmente encuentra a Dios a través del ejemplo radical de ella. Entonces, si intentamos destilar las ideas clave de esta historia, tan intensa, ¿qué nos queda? Por un lado, la idea de que una convicción profunda, un amor radical por un ideal, puede llevar a una persona a reinventarse por completo. También esa reflexión sobre la verdadera belleza. El rostro de Eufrosina se transforma, deja de ser convencionalmente bello para reflejar una belleza interior. Forjada en la disciplina y la oración. Exacto. Nos dice que lo que somos por dentro acaba moldeando nuestro exterior. Y la lección sobre la humildad, claro. Ella podría haber sido una abadesa famosa en un convento, pero elige una vida totalmente oculta, anónima. Donde el mérito de su santidad se lo llevaba un hombre ficticio, Esmaragdo. Sí. Y si conectamos esto con el panorama general, independientemente de si interpretamos esta historia de forma literal o como una gran alegoría, nos obliga a pensar. Nos interpela sobre qué es la identidad, cuál es nuestro propósito y, sobre todo, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquello en lo que creemos de verdad? eso es. Para terminar, y dejar algo en lo que pensar, la historia empieza recordándonos que Eufrosina no fue un caso único. Menciona a otras santas como Pelagia o Marina que hicieron exactamente lo mismo. No fue un hecho aislado, sino un patrón que se repite. ¿Qué nos dice esta narrativa recurrente sobre las limitaciones y las oportunidades que tenían las mujeres que buscaban una vida espiritual plena en esa época? ¿Qué tipo de libertad solo podían encontrar renunciando no solo a sus bienes o a su familia, sino a su propia identidad femenina?